una pieza más en el rompecabezas del enlace de datos de toda esta infraestructura que estamos viendo son las plantillas de datos. Las plantillas de datos es un elemento llamado data template, el cual incluye el fragmento de SAML que quieres que se repita por cada uno de los elementos dentro de un control de lista. Lo que tenemos en pantalla es algo similar, no es muy diferente a lo que tenemos en nuestro proyecto en Visual Studio en este momento. En realidad lo que estamos haciendo es mostrar el tipo del objeto que está enlazado, de la lista de cada uno de estos elementos. Claro, en nuestro caso pusimos el override, pero eso nada más fue un paliativo. La solución es poner estos elementos llamados data template, los cuales incluyen el SAML tal cual como quieres que se represente cada uno de los elementos en un control de lista para que tengas un resultado pues mucho más enriquecedor para cada uno de dichos elementos. Los data template pueden estar en línea utilizando la sintaxis de subelementos, como es el ejemplo que está en pantalla, o poniéndolos en el diccionario de recursos que ustedes deseen y referenciándolos a través de static resource. Si los ponen en los diccionarios de recursos, lo que va a suceder es que hay una mejor flexibilidad, puesto que lo podrían reutilizar en diferentes controles de lista. Incluso podrían poner un data template dentro de un diccionario de recursos mezclado y estar utilizándolo en un proyecto de tipo Windows 8 Metro y una aplicación de Silverlight para Windows Phone. Por lo tanto, vamos a subsanar este problema que teníamos en donde efectivamente estábamos haciendo el cambio en las propiedades del objeto subyacente de cada uno de estos al pulsar sobre ellos y editarlos acá, pero no veíamos cómo se reflejaba en sí en la lista. También vamos a hacer unos cambios, por ejemplo, el botón cambiar ya no lo necesito porque como tienen enlace two-way, pues automáticamente se está sincronizando el cambio y a su vez este al ser observable collection pues está mostrando el cambio. Lo que sí vamos a hacer es poner esto un poco más grande. Para eso justamente vamos a ponerle el data template. Vamos a hacer un data template que se vean mucho mejor estos elementos. Lo vamos a poner en el diccionario de recursos del grid. Data template. Le ponemos un identificador, en este caso se va a llamar personas data template, y dentro de este elemento data template ya el SAML de cómo quiero que se vea cada uno de estos elementos. Quisiera que fuera un stack panel y dentro del stack panel un text block y otro text block. Este text block está enlazado a nombre, este otro está enlazado a país, pero este a su vez tiene un font weight de tipo bold y un font size un poco más grande, tal vez de 18. Ahora, ya que declaré este data template, lo tengo que referenciar por medio de static resource como cualquier otro recurso. Esto lo voy a hacer en la propiedad llamada item template. Static resource se llama personas data template, así como está aquí escrito, personas data template. Como pueden darse cuenta entonces, pues efectivamente tengo todos estos elementos, tengo cada uno de estos elementos se constituye de, bueno, es un stack panel que por dentro tiene un text block. Ese primer text block está enlazado al nombre y es de tipo bold, y el segundo text block es el del país, por eso se está viendo de esta manera. Para ahorrar un poco de espacio aquí en pantalla, que insisto, no es la mejor interfaz de usuario, no es mi objetivo en este instante, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a cambiar este stack panel por un grid y vamos a ponerle dos columnas y dos filas. Ahora entonces este se va a ir a grid.column 1, este se va a grid.row 1 y este se va a grid.row1, grid.column 1 y simplemente este le ponemos un ancho de auto para ahorrarnos este pequeño espacio y se vea un poco mejor. Bueno, faltaría obviamente alinear esto a lo vertical de manera centrada, pero bueno,
Eso no lo vamos a hacer, no es necesario, no es mi enfoque ahorita, sino demostrar el uso de las plantillas. Y para que vean que ya con una plantilla, como tenemos un control de tipo, bueno, ya tenemos un elemento de tipo framework element que está enlazado y pertenece a toda esta infraestructura de enlace de datos y está participando en él, pues cualquier cambio en alguna de las personas simplemente pues ya podría ser reflejado. Modifiquemos persona 5, pulso sobre persona 5 y edito su nombre. Este se va a llamar Diego y el país es Honduras. Noten cómo automáticamente Diego ya se reflejó. Honduras, me salgo y ahora aquí se ve inmediatamente Honduras. Me voy a persona 0 y vamos a poner ahora Jorge y cambio todo esto y le ponemos El Salvador y vemos que la primera persona entonces dice Jorge El Salvador. Como ustedes se han podido dar cuenta, de ninguna manera, insisto, yo estoy modificando la lista como tal, es decir, el control de lista. Yo con lo que me estoy metiendo y lo que debe de ser su interés siempre cuando estén construyendo aplicaciones de tipo SAML, siempre, por favor, manipulen los objetos subyacentes que están enlazados a la vista. Nunca modifiquen la vista de manera directa, solamente los objetos de datos, los objetos fuente. Otra pieza más de la infraestructura de enlace de datos son los convertidores de valor. Estos son objetos que pues tienen implementada la interfaz iValueConverter. Esta interfaz iValueConverter lo que hace es implementar dos métodos, uno que se llama convert y convertBack. Su explicación es muy sencilla. Convert es el método que se ejecuta cuando es un enlace que fluye, o sea, cuando el dato va fluyendo del objeto fuente al control destino. Convert back es viceversa. Convert back se dispara este método, bueno, se ejecuta cuando el control destino es interactivo, haces un cambio y el valor va de regreso al objeto fuente, ¿sí? En un escenario de tipo two-way. Vamos a implementar un convertidor de valor para poder pues destacar esta funcionalidad. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Es un convertidor que me va a hacer lo siguiente. Para aquellas personas que yo les ponga país, por ejemplo Uruguay o Argentina, que el país se ponga de un color azul claro. Para aquellas personas que son de México, un verde. Para aquellas personas que son de Venezuela, amarillo. Y finalmente Perú, para aquellas personas que son de Perú, color rojo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar aquí una clase llamada CountryToColorConverter. Esta va a implementar iValueConverter porque esa es la interfaz para los convertidores de valor. Esta está en el espacio de nombres system.windows.data. Le vamos a poner public como modificador de acceso y el único que vamos a implementar es convert porque ahorita estamos con un enlace de tipo one way. Claro, podríamos también implementar convert back, pero es exactamente el mismo proceso en viceversa. Aquí lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Noten que tiene varios parámetros. Bueno, el primero se llama value. Value es el valor que está entrando, es el valor que el enlace de datos está enviando del objeto fuente al control destino, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es hacer var country es igual a value to string y preguntar, claro, hay que validar. Si value es nulo, sabes que no tenemos nada más que hacer, regresa de manera inmediata. ¿Sí? Regresa nulo, no hay nada más que hacer. Pero de lo contrario, bueno, aquí estamos obteniendo el value. Ahora vamos a hacer un pequeño switch muy sencillo de country. Listo, ya está nuestro switch. Pues lo único que resta es regresar result. ¿Sí? Entonces este convertidor, bueno, es un ejemplo. Lo que está haciendo es entrar una cadena que es el país. Estoy regresando un solid color brush en función de qué país se trate. Vamos a compilar y el siguiente paso va a ser instanciar este convertidor en el diccionario de recursos. Igual lo voy a poner en el diccionario de recursos del grid. Local country to color converter. Le voy a poner converter
así en minúsculas como identificador. Ahora, muy interesante porque lo que voy a hacer es implementarlo en el data template, porque quiero que se cambie el color de los elementos en la lista cuando por acá yo esté cambiando el país a estas personas. Entonces, lo que voy a hacer es, noten por favor, presten mucha atención. El foreground, que es la propiedad de tipo brush, la voy a enlazar también a país, lo cual sería absurdo porque país es de tipo string y este es brush. Pero no es absurdo si utilizo el convertidor. Esto se hace a través de la propiedad converter de la expresión de binding y referenciando el converter en cuestión. En este caso, el que acabo yo de expresar en el diccionario de recursos, que se llama converter, que está acá. Ahora, como lo estoy utilizando acá, estoy obligado a declararlo antes. Esto es bien importante porque del contrario el parser de SAML va a mandar un error. Debe de estar declarado primero el convertidor porque acá más abajo lo estoy utilizando. Veamos entonces cómo ejecuta. Vamos a seleccionar persona 0. Le vamos a poner Venezuela. ¿Sí? No importa en mayúsculas, minúsculas. Para eso le puse el to lower. ¿Sí? Me salgo y automáticamente el foreground del texto de ese text block que está dentro de la plantilla de datos, dentro del data template, se colorea amarillo. La persona 1, vamos a ponerle Uruguay. Me salgo y es cian, igual si la persona 2 es Argentina. ¿Sí? No importa si es mayúsculas, insisto, para eso le puse el to lower. Este le vamos a poner Perú y finalmente México en color verde. ¿Sí? Aquí estamos viendo en acción el convertidor de valor, algo que sería muy complicado de hacer si no existiera esta pieza dentro de la infraestructura de enlace de datos. Solamente imagínense en alguna otra plataforma, por ejemplo Windows Forms o Visual Basic 6 o no sé, cualquier otra plataforma fuera de SAML en el ecosistema de Microsoft, sería bastante complicado hacer esto. SAML y su infraestructura de enlace de datos lo hace sencillo. La última pieza del rompecabezas del enlace de datos son los comandos. Los comandos son objetos que implementan la interfaz iCommand. iCommand es una interfaz que tiene tres miembros. Tiene el miembro execute, el cual es un método, el cual indica qué acción se va a realizar. CanExecute es un método que nos devuelve si el comando se puede ejecutar o no. Y finalmente CanExecuteChanged, el cual es un evento que obliga la reevaluación de CanExecute. ¿Para qué sirven los comandos? Bueno, los comandos te permiten desacoplar la funcionalidad que está vinculada a un control de la familia de Button Base y Hyperlink. Silverlight para Windows Phone soporta comandos en esta jerarquía de clases, Button Base y todas sus clases derivadas y también en la clase Hyperlink. ¿Para qué sirven los comandos entonces? Bueno, si ustedes piensan cómo hemos estado haciendo este ejemplo, se acordarán que en el code behind, en esta parte aquí, es en donde yo estoy agregando personas a la colección, personas al observable collection. Pero cuando tú escribes código en el code behind en una tecnología de tipo SAML, estás sacrificando el poder hacer pruebas unitarias, pruebas automáticas de tu código. Número 2, estás sacrificando el mantenimiento y la reutilización de código. Es ahí donde los comandos salen a rescatar estos problemas, porque esta funcionalidad la pueden implementar en el objeto subyacente enlazado, digamos el que tenemos enlazado ahí como contexto de datos, y el botón lo único que tiene que hacer pues es simplemente enlazar su propiedad command a esta propiedad que esté implementada en el objeto de datos. Tal como está aquí en pantalla, podemos observar cómo los atributos command y command parameter que tiene este botón, bueno, el primero lo que está haciendo es enlazarse
a un comando imaginario que tenemos aquí que se llama getAlbum command, y el segundo atributo permite pasarle incluso parámetros a los comandos para que funcionen de una u otra manera. Eso es sumamente útil. Vamos a hacer una implementación básica del comando. Para esto voy a hacer aquí una clase que se llama myCommand. Esta myCommand implementa iCommand, que está en system.windows.input. Resuelvo el espacio de nombres, le cambio el modificador de acceso y listo. Como pueden observar, en la interfaz están estos tres miembros: can execute changed y el execute. Vamos a hacer una implementación básica. Aquí en el constructor voy a solicitar un action. Action es un delegado sumamente austero, puesto que regresa void y no tiene ningún parámetro. Es suficiente para lo que yo quiero demostrar aquí. Voy a poner un campo a nivel de clase también llamado action, entonces lo voy a guardar. Lo que pasen aquí en el constructor lo voy a guardar a nivel de clase. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que quiero ejecutar en el execute. ¿Qué es? Bueno, eso no importa. Eso lo va a definir la instancia del comando donde se esté utilizando. Estoy tratando de hacer aquí un comando reutilizable. Finalmente, para hacer esto simple, en el can execute le voy a decir que siempre se pueda ejecutar. Ya tenemos lista nuestra implementación de nuestro comando llamado myCommand. Ahora, en datos, donde tenemos la propiedad llamada personas, lo que vamos a hacer es declarar una propiedad pero de tipo myCommand. Y le voy a poner add command. Únicamente va a ser de solo lectura, por lo que nada más voy a poner el accesor get. Voy a evaluar si es nulo, solamente si es nulo. Hago la instancia y aquí en el constructor justamente le paso el action. El action va a ser, ¿sí?, este que está aquí, add. Muy bien. Finalmente lo regreso como parte de, pues, el flujo natural del accesor get. Ahora en el add lo que voy a hacer es lo que tengo implementado aquí en el code behind. De hecho es únicamente esta línea que está aquí. Esto simplemente lo voy a borrar. Y en add justamente hago lo que estaba haciendo. Nada más le quito pues el nombre prefijado de la variable que estaba utilizando. De manera directa, aquí está la propiedad de tipo observable collection. Puedo hacer esto con toda la comodidad del mundo, mandar a llamar el método add y crear esta persona pues de manera automática. A lo que el SAML respecta, entonces ya no tienes manejador de evento. Ya el botón que está por acá ya no sería necesario este clic, sino command. Command enlazando a la propiedad add command, que es ese comando que tengo en el objeto de datos. Lo que hace falta es establecer el contexto de datos, porque tenemos un contexto de datos a este nivel, pero necesitamos ponerlo aquí a este nivel de stack panel. Vamos a ponerle el data context, está enlazado source static resource datos, ¿sí?, a todo el objeto complejo que es este datos, por lo que esto ya podría estar enlazado de manera directa. Y a lo que este respecta, pues ya no es necesario ponerle el source, porque quedamos que si hay un source, si hay un contexto de datos, pues simplemente lo va a tomar y el path es la propiedad predeterminada. Esto puede quedar así. Le doy agregar persona, agregar persona, agregar persona, y efectivamente aquí se está agregando. Lo interesante es ver que eso ya no se está haciendo en el code behind, sino que se está haciendo en el objeto que está enlazado, que es el contexto de datos de todo esto que está aquí, lo cual demuestra que verdaderamente estoy separando las preocupaciones de la funcionalidad, esta funcionalidad para crear personas, de la vista en cuestión. A lo que el code behind respecta, esto lo podemos borrar. Podemos borrar todo lo que estaba en la plantilla para que vean simplemente que el code behind queda completamente limpio. Sin embargo, el botón sí está haciendo algo, pero está redireccionado su funcionalidad a este objeto llamado datos.
implementaciones existentes que les recomiendo exploren e investiguen si les funcionan. Una es la clase Delegate Command de Prism 4.1. Prism es un framework y una serie de clases y API y documentación, pues un paquete bastante enriquecido de cuestiones de arquitectura y de mejores prácticas para aplicaciones de Silverlight y de Silverlight para Windows Phone y Windows Presentation Foundation, y también de aplicaciones Metro de Windows 8, y también MVVM Lite, el cual es un framework para crear aplicaciones de tipo MVVM. ¿Y por qué estamos mostrando MVVM Lite o mencionando MVVM Lite? Porque justamente lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de demostrar en esta aplicación paso a paso, no es más que la implementación del patrón de diseño Model View View Model. Si a este le cambiamos el nombre de View Model, ¿sí? Este está fungiendo desde hace rato como esa pieza dentro del patrón de diseño. Y para que quede más claro, persona es el modelo en este caso. Este es nuestro View Model, antes conocido como la clase datos. El comando va en los View Models, va en esa capa. Esto va en Models, que es la clase base de personas. El convertidor va en vistas, porque es código propio de la vista. Y Main Page es también de las vistas. Tenemos ahora una aplicación de tipo Model View View Model. Bien, como resumen, vimos SAML como lenguaje, todas sus características, elementos básicos, sintaxis, controles, y en la segunda parte vimos el enlace de datos, la cual es la infraestructura que nos permite sincronizar objetos fuentes con controles destino en las vistas. El enlace de datos es la parte fundamental para las aplicaciones SAML, cualquiera que ellas sean, Silverlight, Windows 8 Metro o Windows Presentation Foundation.